El siguiente servicio pertenece a la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio Parque, Ayacucho, y será realizado sin público presente, como lo veníamos haciendo debido a las causas que son por todos conocidas. Sin embargo, damos gracias al Señor por la oportunidad de estar unidos como iglesia en oración y adoración, aún desde la intimidad de nuestros hogares. Recordemos que aunque añoramos el congregarnos en el templo, la iglesia la componemos cada uno de nosotros. Invitamos a quienes se unen a nosotros en este tiempo a la alabanza y a reflexionar sobre lo que se expondrá de la palabra de Dios, con el propósito que puedan encontrar en estos tiempos difíciles gozo y paz en sus mentes y corazones, como también salvación por medio del reconocimiento y confesión de pecado, recibiendo a Cristo como Salvador personal. Buenas tardes, queridos hermanos. Qué lindo que es que nos volvamos a encontrar a través de la tecnología y en este medio virtual, pero que juntos podamos alabar a nuestro Dios, estudiar y escuchar de su palabra y también alabar a nuestro gran Dios. Mira, quiero iniciar compartiéndote el Salmo 145, versículo 19, que dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. Cumple el deseo de quienes le temen y atiende a su clamor y lo salva. Prorrumpa mi boca en alabanza al Señor. Alabe todo el mundo su santo nombre por siempre y para siempre. Y la verdad es que esto es lo que nos une y nos llama a alabar a Dios. Que Dios es santo y que Dios es grande y misericordioso con nosotros. Así que vamos ahora a escuchar las alabanzas que el grupo de alabanza y adoración ha preparado para con nosotros. Te animo a que te puedas sumar a cantarlas, ponela alta ahí en el televisor o en el celular o en el dispositivo que estés viendo este video y puedas también cantar a nuestro Dios. Hoy nos visita, tenemos un invitado de lujo. Leo López nos está visitando virtualmente y nos va a compartir también sobre el libro de Nehemías. Seguimos recorriendo la Biblia y nos toca esta semana el libro de Nehemías, así que sería buenísimo que también puedas escuchar también la palabra de Dios. Quédate con nosotros, el Señor te bendiga. Y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida dice así, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como a tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor,
venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué ganas. Y realmente del corazón les digo que qué bueno sería poder estar cara a cara en el salón y no estar transmitiendo por una pantalla. Seguramente al final de la reunión bajaríamos, nos saludaríamos, nos estrecharíamos en un abrazo y bueno, en la voluntad de Dios ya vendrán de nuevo esos tiempos. Lo que sí no podemos negar que gracias a la tecnología, así es un medio que realmente nos ha permitido mantenernos en conexión, en comunión. Y también ha sido el medio que Dios está usando en este tiempo para poder seguir edificando a su iglesia. Hablando de edificar, en esta tarde-noche, vamos a estar viendo sobre Nehemías. Y pensar en Nehemías es pensar en una plomada de albañil, en una cuchara, porque sin duda que Nehemías tuvo allí fue preponderante en esta reconstrucción de esta nación que tenía que volver de una cautividad, de un exilio. Así que nos encontramos con Nehemías. El mensaje de esta noche lo titulé Nehemías el restaurador. En un primer momento había pensado en Nehemías el restaurador de muros, como lo indica el pasaje y el libro de Nehemías. Pero con la ayuda del Señor vamos a ver en esta tarde, vamos a ver que lo que Nehemías edificó fue mucho más que piedras y escombros y muros. Nehemías profundizó y empezó a edificar la nación de Israel. Tenía que restaurar muchas cosas. Miren, Esdras, Nehemías y Esther forman parte de los últimos libros históricos del Antiguo Testamento. Nehemías es un israelita que servía de copero en la corte del rey Artajerjes. Y la Biblia dice que estando él en la capital del reino, en Susa, vinieron unos hermanos y les trajeron unas noticias de cómo se encontraban los israelitas que habían escapado de aquella campaña de Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiempo atrás, donde había llevado cautivo a los moradores de Judá. Dice que aquellos que habían escapado de la cautividad se encontraban en Judá en muy malas condiciones, en gran mal y afrenta, le dijeron. Esta situación conmueve el corazón de Nehemías y lo moviliza a interceder a Dios por sus hermanos, convencido que el propósito de Dios para con Israel era de bienestar y no de mal. Miren, por el puesto que Nehemías ocupaba en la corte del rey Artajerjes, rey persa, el imperio que continuó el babilónico, podemos entender que Nehemías estaba bien, realmente estaba bien posicionado. Más allá de su condición de siervo, Nehemías gozaba seguramente de todos los beneficios y lujos que gozaba cualquiera que se encontraba en la corte del rey. Seguramente tenía un buen lugar donde vivir, comía y se alimentaba muy bien de la mesa del rey o de la comida que se servía en el palacio. Nehemías estaba en una situación confortable, cómoda, estable. Estaba en una situación de dignidad, podríamos hablar. Pero la Biblia dice que cuando llega esta noticia, él se conmueve en el corazón y se entristece grandemente por la situación de sus hermanos allí en Judá. Y me preguntaba en estos días, ¿qué cosa conmueve mi corazón? ¿Cuáles asuntos son de mi profundo interés? ¿Qué cosas me entristecen? ¿Qué situaciones me entristecen profundamente? Más allá de las que tienen que ver con mi propia vida, con aquellas cosas que hacen a mi interés personal. ¿Qué cosas son las que conmueven mi corazón? En estos días donde hemos ido cediendo libertades, en estos días donde hemos postergado sueños y planes y casi con seguridad que la economía de todos está golpeada. ¿Qué cosas han movilizado nuestro corazón? ¿Por qué cosas hemos clamado al Señor? Es que nos preocupa la situación que están nuestros hermanos, aquellos que tal vez están en una situación menos favorable. Pensaba también en esto de la obra del Señor y cuánto nos preocupa o hemos estado pensando o hemos orado al Señor por los obreros que están en el extranjero, que están aislados posiblemente en muy malas condiciones. Y esta situación que llevó a Nehemías a conmoverse por sus hermanos que estaban lejos, me llevó a pensar, si en esto de ser la iglesia de Dios en este tiempo, qué cosas han
conmovido mi corazón. Yo quisiera en esta tarde invitarles a pensar en 3 situaciones en las cuales Nehemías fue movilizado y a través de ella clamó a Dios por su nación, por su pueblo. 3 situaciones que pudiéramos conectarlas con aquellas que nos tocan vivir en este tiempo como iglesia de Dios a nosotros, hermanos. Miren, acompáñenme a la lectura del libro de Nehemías, capítulo 1. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hermanos, 3 elementos les mencionaba. 3 elementos, 3 situaciones que van a conmover el corazón de Nehemías y que yo les invito en esta noche que podamos considerarlas también. La primera de estas situaciones de dificultad que conmueven a Nehemías dice que las personas que estaban allí estaban en gran mal y afrenta. Estaban en una penosa situación. Nehemías, desde que se enteró la situación de sus hermanos en Judá, no podía estar tranquilo. Tenía que hacer algo, ponerse en movimiento. Y sin importarle el sacrificio que le costara, él tenía que hacer algo por sus hermanos. Miren, el capítulo 5 de Nehemías nos narra la penosa situación que se encontraban muchos de ellos. Una situación realmente terrible, humanamente hablando. Y desde el verso 14 en adelante, les invito a leer el verso 14, 17 y 18, podríamos decir que es una síntesis de la reacción de Nehemías, de cómo Nehemías, una vez que se enteró de la situación de sus hermanos, estuvo dispuesto a hacer algo por ellos. Dice, nos habla del corazón de Nehemías, dice el verso 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Verso 17 dice, además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Miren, Nehemías nos dice que habiendo sido puesto por el rey Artajerjes como gobernador de la ciudad, él no se quedó con el sueldo, prefirió no cobrar el sueldo del gobernador, el pan que le correspondía, la porción que le correspondía, reclamar como gobernador. Nehemías prefiere cederla y dice que no solamente eso, sino que de su propio bolsillo, él bancaba a su mesa, él pagaba el asadito, él pagaba la comida a todos aquellos que venían. Dice que 150 judíos y oficiales que venían de las naciones alrededor. Y termina diciendo el verso 18, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Hermanos, ¿qué pasa en nuestro corazón cuando sabemos nuestros hermanos que están en necesidad? Sabemos lo que la palabra del Señor nos enseña en cuestión de orar y velar por aquellos que están necesitados. Miren, el libro de Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La Biblia nos enseña que tenemos que orar, suplicar, velar en el Espíritu por todos, suplicando por todos los santos. Y Santiago agrega, y si un hermano o una hermana están desnudos, allí en Santiago capítulo 2, verso 15 al 16, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Muchos hermanos de nuestra iglesia local seguramente en este tiempo están pasando necesidad. Están careciendo de cosas. Pero no solamente ellos, hermanos. Pensemos también en aquellos siervos de Dios, hermanos en la fe, santos, varones y mujeres santas, que están llevando el Evangelio en otras partes del mundo,
están haciendo misión, la obra de Dios en otras partes. Hermanos, no solamente la economía de nuestro país está golpeada por esta pandemia, la economía del mundo lo ha hecho. Y seguramente muchos de nuestros hermanos que están en otras partes del mundo sirviendo al Señor, que dejando todo, han salido a la obra misionera, están necesitando seguramente de nuestro brazo de acción y que seamos parte de satisfacer las necesidades que ellos tienen. Miren, Nehemías nos es a nosotros un buen ejemplo de alguien que supo combinar perfectamente, supo entender esa estrecha relación entre la dependencia de lo que Dios hará por medio de la oración y el ponernos en acción para ser parte de su obra. El verso acción y dependencia es una combinación perfecta en la realización de los planes de Dios. El verso 1, en el capítulo 1, verso 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando Nehemías se entera de la situación que están sus hermanos, derrama su corazón con toda oración y súplica en el Espíritu por todos los santos. Dice que se sentó, que lloró, que hizo duelo, que ayunó y oró delante del Dios de los cielos por ellos. Pero sigue el relato de la vida de Nehemías y de su obrar para con el pueblo de Dios en el capítulo 2. Estando frente al rey Artajerjes, el rey ve que Nehemías se acerca triste a cumplir su labor de ser el copero del rey. Y le pregunta: ¿por qué estás triste si no estás enfermo? El rey Artajerjes dice: ese semblante que tenés no es por causa de enfermedad, sino más bien por un corazón quebrantado. Y Nehemías le dice: y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Una vez que Nehemías se enteró de la situación de sus hermanos, que estaban en gran mal y afrenta, no solamente que confió en lo que Dios podía hacer y oró al Dios de los cielos con súplicas por sus hermanos, sino que también se puso en acción. Él se puso en acción. Acción y dependencia. Mira, nunca mejor la frase popular y evangélica: orando, orando y con el mazo dando. Eso hizo Nehemías. Nehemías sabía que si algo especial se iba a ser por el poder de Dios. Y él dependió de Dios y puso su intención a consideración de Dios por medio de la oración. Pero él también estuvo dispuesto a entrar en acción. Se presentó frente al rey y se animó a pedirle al rey un permiso especial, ausentarse de su puesto por 12 años, como leíamos. Y no solamente eso, sino que él pudiera disponer de todos los recursos necesarios para reedificar la ciudad de sus padres. Era una petición un poco ambiciosa de Nehemías, como un siervo de otra nación que servía a la corte del rey persa Artajerjes. Pero allí lo vemos a Nehemías no solamente dependiendo de Dios en oración, sino también en buscando ver qué acción podía tomar. Hermanos, miren, podemos orar por nuestros hermanos que están en necesidad. Podemos todas las noches y todos los días. Pero si no le acercamos la necesidad que tienen para el día a día, en aquellas cosas del cuerpo, como dice Santiago, ¿de qué aprovecha? Hermanos, podemos orar por nuestros hermanos misioneros que están en el extranjero, pero si no metemos la mano en el bolsillo, nunca saldremos posiblemente de nuestra Jerusalén local para todo el mundo. Hermanos, no porque la obra de Dios dependa de nuestra acción o de lo que nosotros hagamos. Dios no está necesitando de su plata ni de la mía, pero Dios siempre se valdrá de personas sensibles como Nehemías,
para llevar a cabo sus planes y cumplir sus propósitos en todo el mundo. La pregunta es, ¿seremos parte? Otro ejemplo de esta destreza que había desarrollado Nehemías en el arte de orar y de actuar, o sea, de actuar en dependencia de la voluntad de Dios, la encontramos en el versículo 17 del capítulo 2. Dice que Nehemías les dijo: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Miren, esta nos introduce a la segunda de las situaciones que movilizan el corazón de este siervo, y es que los muros de la ciudad estaban derribados. ¡Qué problema, hermanos! Los muros en la antigüedad significaban la seguridad, la defensa, la fortaleza. Todos aquellos que se refugiaban en una ciudad dentro de sus muros, de alguna manera se refugiaban del ataque repentino de sus invasores. Se sentían contenidos, protegidos. Los muros le daban esa fortaleza, esa sensación de seguridad. Miren, todos aquellos que habían venido con Nehemías para edificar la ciudad, que vivían en ella, más los que anteriormente con el sacerdote Edra, que habían venido a edificar el templo de Dios, y todos aquellos que habían quedado de la cautividad, viviendo en aldeas alrededor de Jerusalén, necesitaban reconstruir esa ciudad, y sobre todo esos muros que los protegiera y los tuviera al resguardo. Seguramente ellos soñaban con calles llenas de mercaderes, con niños correteando por ellas, con los hombres abocados a sus oficios. Pero todo esto, nada de esto sería posible sin los muros levantados que los protegieran. La reconstrucción del muro le daría la posibilidad de reconstruir a la nación su identidad. Miren, restablecer nuevamente sus sacrificios, forjar un futuro mejor para sus descendientes. La reconstrucción de sus muros y esa reconstrucción de la identidad haría que ellos pudieran volver a tener sus prácticas y legislar su vida cívica bajo las ordenanzas y mandamientos de Dios. Es que la situación de los judíos por aquel entonces, mejor dicho, la situación de la ciudad derribada, destruida, el muro en el suelo, no era otra cosa que el fiel reflejo de la situación de los judíos que habían quedado, que no habían sido llevados a la cautividad. Por eso, mucho más importante que la reconstrucción del muro, Nehemías entendió que tenía que reconstruir la nación, su identidad. Mucho más importante que levantar paredes y murallas. Esto me hacía preguntar, ¿en qué condición están nuestros muros? ¿En qué condición está nuestra identidad en Dios como su pueblo? Nuestras convicciones, ¿cuán firmes están, hermanos? Nuestra moral, nuestra espiritualidad, nuestra unidad. ¿Entiende por qué cambié el título del mensaje a Nehemías el restaurador? Prefiriendo que Nehemías el restaurador de muros. Porque mucho más importante que ladrillos, él tenía que restaurar la identidad del pueblo de Dios. Así que Nehemías, dividiendo al pueblo por familias y dándole trayectos del muro al levantar, los distribuye y empieza a fortalecer sus manos, como leíamos en el 2:17 y 18, y a fortalecerlos. Porque vinieron amenazas, vinieron problemas, hubo oposición, gente que no quería ver a Jerusalén restaurada nuevamente, gente que no quería ver levantadas sus murallas, que el templo de Dios volvieran a ofrecer los sacrificios a Jehová. Dice el verso 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis partes, ni derechos, ni memoria en Jerusalén.
Y más allá de las amenazas y la oposición de estos vecinos que querían entorpecer el avance de la reconstrucción de la ciudad, en otra muestra de acción y dependencia, en otra muestra de que realmente los planes y las estrategias eran puestas en consideración de Dios y respondían a lo que Dios había puesto en su corazón primeramente, el muro es terminado. Dice el verso 6 del capítulo 4, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El verso 8 del capítulo 4 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos día y noche. Vienen las amenazas, los enemigos quieren parar la obra y lo primero que hace Nehemías es orar a Dios. Pero también se sienta a planear una estrategia y dice que pone centinelas en la muralla. Y si leyéramos todo el capítulo 4, lo cual nos es imposible, empieza un plan de que mientras unos trabajaban, otros estaban custodiando y estaban con sus espadas, a tal punto que la expresión dice que con una mano trabajaban en la obra y con la otra mano tenían ceñida la espada. Dice el verso 20, parte de la estrategia que habla en esto que el pueblo estaba dividido por familias y separados en grandes distancias, dice, donde escuchen el sonido de la trompeta, allí convóquense para pelear contra nuestros enemigos. Dice el verso 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Acción y dependencia. Capítulo 6, verso 15 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos alrededor de nosotros, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hermanos, no se trata de querer hacer grandes cosas para Dios, simplemente. No se trata de perseguir nuestros sueños, las motivaciones de nuestro corazón, sino de cumplir sus propósitos. Por eso nuestra acción debe estar siempre en dependencia de la voluntad de Dios. Por último, las puertas que estaban quemadas a fuego. Dice Nehemías capítulo 7, verso 1 al 3. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, del otro lado, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén. Pareciera un detalle menor, un decorativo de la obra de reconstrucción del muro, las puertas. Pero entonces, si es un detalle menor, ¿por qué las menciona tanto Nehemías? ¿Por qué les presta tanto atención? ¿Qué representan las puertas? El acceso a la ciudad. El lugar por donde entrarían los mercaderes, proveyendo a la ciudad de todas esas cosas necesarias para la vida de la ciudad. Pero también el lugar por donde se podría filtrar el enemigo y la amenaza. No abrimos la puerta de par en par para recibir una visita cuando llega a casa, pero también le echamos de llave de noche para estorbar el ingreso del ladrón. Las puertas, hermanos, me preguntaba por nuestras puertas, las puertas de nuestra vida. ¿Qué puertas, qué amenazas estamos dejando de entrar por nuestras puertas? ¿Qué enemigos? La tecnología, vaya si es una puerta la tecnología en estos días. Los programas que vemos, las series, las imágenes, las páginas que seguimos. ¿Qué puertas? ¿Cuáles son aquellas páginas que está visitando? ¿Cuáles son las series que está consumiendo? Hermanos,
por las puertas, si no cerramos bien las puertas, si no las restauramos, si las dejamos abiertas, se nos puede infiltrar el enemigo. ¿Qué pensamiento se está dejando entrar por sus puertas, por la puerta de su mente? Tal vez ha permitido que el miedo entre y llegue hasta el mismo templo, hasta el altar de los sacrificios, y como un incienso extraño en el lugar de adoración, perturbe su vida. ¿Qué tipo de pensamientos, qué amistades estamos dejando entrar por las puertas de nuestra vida? ¿Con quién pasamos tiempo? ¿De qué cosas hablamos? Joven, ¿cuánto te edifican los amigos con los que te reunís? Hermanos, ¿cuántos mensajes tenemos al alcance de nuestra mano en estos días? Tal vez de enseñanza no bien trazada y que se nos puede filtrar si dejamos las puertas abiertas, si no las restauramos. Si no tenemos cuidado qué escuchamos, qué pensamientos permitimos que entren a nuestra vida. ¿Cuántas amenazas pueden destruir la ciudad? ¿Cuántas amenazas se nos pueden filtrar si no somos cuidadosos con las puertas? Pero también menciona el pasaje que las puertas debían ser abiertas cuando calentara el sol. Seguramente a la mañana muy temprano ya la cola de mercaderes que traían la provisión estaban esperando ansiosos que los guardias que protegían las puertas abrieran las puertas, controlando obviamente que no se filtraran enemigos y que pudieran entrar la provisión a la ciudad. Miren, el Salmo 24 es una hermosa representación de dos grupos de cantores que se presentan allí a las puertas. Y pareciera ser que un ejército llega hasta la puerta y dice: abrid las puertas para que entre el Rey de Gloria. Y los de arriba del muro dicen: ¿y quién es este Rey de Gloria? Y los de abajo le responden: es Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria. Abrid las puertas. Y haciendo una conexión entre el pasaje de Nehemías y el Salmo 24, pensaba: ¿qué sentido tendría la reconstrucción del templo que llevó a cabo Esdras? ¿Qué sentido tendría realmente la obra de reparación del muro y de las puertas llevada a cabo por Nehemías? ¿Qué sentido el pueblo de nuevo habitando Jerusalén si el Rey de Gloria se quedara afuera de la ciudad? Hermanos, Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está a la puerta. Allí sí las puertas deben ser abiertas. Esas puertas restauradas deben ser abiertas para la comunión del Rey de Gloria que está a la puerta y llama. Estimado amigo, permítime una última reflexión. Si por un momento tuvieras que comparar tu vida con Jerusalén, ¿qué hubiera visto Nehemías? ¿Qué estaría viendo Nehemías? ¿Una ciudad en ruinas? ¿Los muros de contención por el suelo? ¿Las puertas quemadas? Temo que muchas de nuestras vidas y de los hogares de los cuales somos parte estén en esa situación de dificultad, de problema, de ruina, de malestar, de devastación. Hemos permitido que por las puertas entren las amenazas y nos golpeen. Bueno, quiero decirte que Jesús está a la puerta y llama. Y al igual que Nehemías, Él quiere restaurar tu vida. La pregunta es: ¿se lo permitirás? ¿Le permitirás al Rey de Gloria entrar y no quedarse fuera de la ciudad? Bueno, Jesús dice en Juan 10:10 que el ladrón vino, y hablando del ladrón se refiere a Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si nos ponemos a pensar cuánta ideología barata que se opone a Dios, nuestra sociedad levanta cual bandera. En rebeldía totalmente. La mayoría, algunos lo harán por ignorancia. El estrago que han hecho las drogas, los vicios, el egoísmo, la violencia, el desinterés por el otro,
han hecho que nuestros hogares estén confundidos, estén en ruinas en muchos casos, que nuestras vidas estén quebradas. Eso hizo el ladrón, Satanás, nuestro enemigo. Pero el pasaje de Juan 10:10 continúa Jesús diciendo, pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Jesús, al igual que Nehemías, quiere restaurar tu vida. Quiere llenarte de su paz, de su bendición, de su bienestar. Quiere restaurar lo que está caído en el suelo. Quiere reconstruir los muros, restaurar las puertas. Pero la pregunta es, ¿se lo permitirás? ¿Le permitirás que Él reine en tu vida? Mira, la palabra de Dios declara que todo hombre es pecador y que por causa del pecado estamos separados de Dios. Dios no tiene el control, Dios nos gobierna nuestra vida. Si has de permitirle a Dios tomar el control, que Él pueda darte esa vida abundante que vino a dar, tenés que dejarle gobernar. Para esto debes arrepentirte de tus pecados, de llevar una vida que ofende a Dios, de espalda a Dios y en rebeldía a Él. Entender que el Señor quiere ser tu Salvador, el Hijo de Dios muriendo en la cruz. La Biblia dice que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para satisfacer la justicia de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Querido amigo, Jesús está en la puerta y llama. Él quiere entrar. ¿Le abrirás la puerta? Entonces, para esto, pedile perdón por tus pecados. Arrepentite. Mirá a Dios. Volvete a Él. Y cree que Jesús, el Señor, puede darte salvación. El Señor te bendiga con su palabra. Gracias por acompañarnos. Quiero darte algunos mensajitos antes de que termine esta grabación. Los días jueves tenemos la reunión de oración también virtual. Te seguí en las células de crecimiento, creciendo juntos para que puedas afianzarte en el caminar del Señor. Las reuniones de jóvenes, de adolescentes, sus horarios habituales. Y también el estudio bíblico de Efesios los días martes. Te animo a que puedas seguir creciendo a pesar de este tiempo de estar encerrados, que puedas seguir creciendo en tu vida espiritual. Gracias, que el Señor te bendiga. Oramos para que realmente Dios nos siga acompañando. Gracias por compartir este tiempo con nosotros.